diversos estos desafíos y si se quiere decir también son bastante complejos, interesantes, pero que requieren sobre todo un trabajo intersectorial. Un poco lo que puedo mencionar como un abordaje holístico intersectorial. ¿Qué requiere eso? Para abordarlos, un apoyo obviamente del sector gubernamental en sus diferentes escalas, niveles e instituciones, pero también un apoyo clave de la sociedad civil. Entiéndase, organizaciones, fundaciones, asociaciones y similares, pero también de la academia. Y cuando hablamos de la academia, es desde colegios, escuelas, institutos técnicos, tecnológicos y universidades en pre y en posgrados, pero también de los organismos internacionales y de las empresas y otros actores que existen en la sociedad. Quiero compartirles un primer desafío que justamente es en el tema de salud. ¿Por qué traer a colación esto? Y es porque, si bien la trata de personas es un delito, es una grave vulneración de derechos humanos y se puede entender desde otras perspectivas, en el tema de la salud, muchas de las víctimas son sometidas a malos tratos, humillaciones, golpes, vejámenes, ofensas e incluso en algunos casos se ha tenido una documentación y noticias de un consumo obligado de drogas o de diferentes sustancias estupefacientes y de alcohol. ¿Eso para qué? Para que generen una dependencia de estas sustancias y de cierta manera las víctimas también se encuentren sometidas a las personas victimarias. Muchas de las víctimas también han estado enfermas, no les han permitido ir a los servicios médicos o en general cuando los han requerido. Entonces, todo esto requiere que las instituciones del sector salud y el personal de salud, entiéndase médicos, médicas, enfermeros, asistentes, trabajadores sociales y demás, estén capacitados para identificar cuando les llega una consulta posibles situaciones de trata de personas y que desde ese primer momento puedan activar las rutas y los protocolos pertinentes. Ya en el mundo se tienen algunos avances, pero hay que seguir trabajando para capacitar, sensibilizar y crear mecanismos específicos de prevención y de detección y asistencia de casos de trata por parte del sector salud, porque muchas veces las víctimas no llegan directamente a la fiscalía o a la policía, es en las instituciones médicas, igual que las instituciones, por ejemplo, educativas, donde se pueden identificar estos casos. Es importante que todas las víctimas pues tengan esta oportunidad, este derecho fundamental de una prestación oportuna del servicio a la salud, pero no solo en esas consultas o en esos primeros momentos, sino también que sea un servicio de calidad, oportuno y durante el tiempo que se requiere. Por el impacto y la profundidad de lo compleja y dolorosa de la trata de personas, las víctimas requieren un servicio de salud extendido en el tiempo, y no solo las víctimas directas, sino también las víctimas indirectas, comprendiendo la salud desde lo físico, lo emocional y lo mental también. Un gran segundo desafío, considero yo, es el tema relativo a la seguridad de las víctimas y sus familias y las condiciones dignas para la existencia de las personas. Esto entendiendo alojamiento, vestido, alimentación y similares. Un tercer desafío, verdaderas posibilidades para que las víctimas puedan tener estudio, puedan tener capacitación para una reinserción laboral, puedan aprender, contribuir, estudiar, capacitarse y tener opciones concretas al respecto. Y aquí es muy importante, por ejemplo, mencionar que en Colombia, entre varias instituciones, una de ellas es el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje,
que ha brindado oportunidades para víctimas de trata de personas, por ejemplo, que quieren capacitarse en algún oficio, en algún servicio. Entonces, estos son parte de los desafíos que existen y en los cuales pues también es importante trabajar desde todos los sectores. Uno es el acceso, claro, a las rutas de atención que existen, pero no están socializadas de la manera adecuada. En escenarios, se hace muchísimo el trabajo en escenarios de frontera, hablando de la frontera con Panamá, hablando de la frontera con Venezuela, hablando de la frontera de la triple frontera amazónica, que también por este entorno resulta tener una complejidad mayor y entonces, ese desafío de acceso, de conocimiento en estos espacios, hace que se vuelva difuso la posibilidad de ser incluso rescatada. Hay muchísimas experiencias que he tenido alrededor de estos años y en ocasiones las víctimas prefieren acceder a mecanismos o a entidades que no sean de tipo institucional, estatal, sino muchísimas veces las organizaciones de la sociedad civil recibimos los diferentes casos, recibimos las denuncias y las víctimas muchísimas veces no quieren que esto sea divulgado, que sea obviamente, que no sea, que sea obviamente pues tratado bajo llave como debe ser, pero esto también hace que el subregistro se vuelva un tema que crece y crece. ¿Y por qué lo menciono como un desafío para las víctimas? Porque es importante que se registren estos casos para que pueda existir la visibilidad y que implica que sea visible, que haya un presupuesto, que hayan programas enfocados a, entonces se convierte en una cadena permanente, que yo sea víctima, que no pueda denunciar, que no sepa cómo hacerlo, que no pueda reactivar mi proyecto de vida, que tampoco me hagan un seguimiento a lo que quiero, en lo que quiero continuar, tampoco que no haya judicialización, precisamente por todo esto, porque son estructuras criminales organizadas, uno con muchísimo poder, eh, también en algunos casos, no voy a mencionar ninguno en específico, pero sí hay veces que hay complicidad con figuras estatales, entonces se convierte en un tema muy difícil de perseguir, de judicializar, porque pues prácticamente a nadie le conviene que las víctimas hablen, ¿no? Escuchar la voz también se convierte en una realidad que va a demandar unos elementos importantes y que va a visibilizar vacíos que tenemos como sociedad y pues a nadie le conviene, digamos, a nivel estatal que esto suceda. Por eso en ocasiones las víctimas se refugian en este tipo de organizaciones. La experiencia que siempre he tenido mucho, y lo menciono en este ejemplo, son las organizaciones eclesiales, donde muchísimas víctimas, hay varios casos, ellas prefieren acceder a una iglesia, ir a una parroquia y allí contar su caso para poderse sentir más seguras que en una figura de orden, digamos, institucional.